Muy buenas tardes. Espera, En el día de... antes de que empieces, vamos a saludarnos. Steven, muy buenas tardes para todos aquellos que nos acompañan en este momento a través del grupo Espírita Juvenil Juana de Ángelis desde Bogotá, Colombia. Este grupo juvenil pertenece a la Asociación Espírita Tercera Revelación y estamos aquí en la tarde de hoy reunidos todos para la clase en la cual uno de sus integrantes, el joven Steve Ríos, nos va a hablar sobre la ley de la reproducción. La verdad que para cada uno de nosotros es de mucha alegría nos acompañen sábado a sábado y poder tener a todos los jóvenes de nuestra institución que se han venido capacitando a través del tiempo, que son jóvenes de bien. Ellos juiciosamente desde sus casas se conectan para aprender la doctrina espiritista a fondo. Estamos en el ciclo de ver las leyes morales que están establecidas allí como leyes naturales que se encuentran en el libro de los espíritus. Entonces, los dejo en compañía de de Steve Ríos, quien nos va a llevar a cabo la clase y vamos haciendo algunas intervenciones, Steve, algunas pausas para analizar o para que los demás compañeros puedan dar algunas opiniones. Bueno, entonces ahí te dejo, Steve, yo voy a silenciar mi micrófono. Muy buenas tardes a todos, compañeros, y a todos los que nos ven. En el momento voy a dictar la ley de reproducción, que es una ley divina, una ley natural, que está en el libro de los espíritus, en el capítulo 4. Antes de entrar a materia, quería traer a ver qué se me... a Charles Robert Darwin, que fue un analista inglés reconocido por sus investigaciones, un científico más influyente, compartiendo este logro que formalmente compartió con Alfred Robert Harvard, lo que planteaba la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándolo por sobre el origen de las especies con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. La selección fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por la buena parte de público de la vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante la selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los conocimientos científicos de Darwin aún siguen siendo la actual fundación de la biología como ciencia, puesto que constituye una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversidad de la vida. Aquí Darwin, su teoría Steven, qué pena contigo. Es que te escuchamos como con una interferencia. No sé si puedes moverle un poquito tu micrófono o algo. Perdón. Te escuchamos así como robot. Bueno, entonces... De pronto Darwin, acerca el micrófono un poquito más. Ya mejoró, ya mejoró. Todo bien. Mejoró. Habla. Darwin con su teoría... Súper. Dale. Ahora se congeló. Se le fue el internet. Steve, hola, ¿cómo estás? Van siendo configurados. ¿Qué era? Ya, ahora sí, volviste. Es que te había sido, pero ya. Entonces Darwin explicaba la teoría de la evolución
que todos los animales evolucionan a través del tiempo, que dependiendo del clima, ellos evolucionan y van subiendo diferentes razas a través de una base principal. Voy a recostar un minuto, ¿será que se me...? En esta diapositiva, la población mundial, estadísticamente, la población mundial es de 7.789.600.000 y nacen 380.000 diarios de espíritus reencarnan en la Tierra y desencarnan diariamente 155.000 espíritus desencarnan. En la Biblia, el apóstol Pablo habla sobre una nube de testigos, indicando de esa manera que en el mundo espiritual se componía de muchos espíritus que estaban observando a los seres humanos. Si traemos el tema, esa obsesión, el mundo espiritual nos ha dicho que por cada ser encarnado hay cinco seres espirituales desencarnados sobre la población. Es decir, que hay más de 35.000 espíritus, más de 35.000 millones de espíritus desencarnados que nos acompañan y que nos están observando y nos ayudan también a evolucionar. En la pregunta 686, ¿la reproducción de los seres vivientes es una ley natural? Es evidente, pues la reproducción parecería el mundo corporal. Aquí también nos hicieron un estudio donde que si las abejas desaparecieran, se extinguieran, no pasaría 4 meses donde la humanidad se extinguiera, porque las abejas tienen una función muy importante, que es en la naturaleza. Ellas germinan, evolucionan las demás plantas para que se sigan desarrollándose, para seguir creciendo nuevamente, la reproducción, y así sucesivamente. Todo está unido con la ley de la evolución y también con la ley de la reencarnación. En la pregunta 687, si la población sigue siempre en progresión creciente, ¿qué se observa? ¿Llegará el día que sea exuberante en la Tierra? No, Dios provee siempre a ello, mantiene el equilibrio. Nada es inútil, del esfuerzo que solo ve un retazo del cuadro de naturaleza, no puede apreciar la armonía del conjunto. Aquí vemos que nos pregunta que si, como la estadística, que como la población va aumentando a través del tiempo, si va a llegar a un punto donde ya hay demasiadas población y si se puede convivir entre la tierra. Entonces, acá los espíritus nos dicen que Dios no hace nada inútil, porque a través de las poblaciones, de la población que han existido, llegará un momento donde van a disminuir las encarnaciones, van a aumentar las desencarnaciones, como en este tiempo que estamos viendo sobre la pandemia. Bien, aquí quisiera de pronto pensar en que justamente ustedes, en cuanto a esa pregunta, ¿qué consideran como tal? Pues la respuesta es muy clara, que Dios nos provee a todos y mantiene el equilibrio. Y lo que dice Naren es cierto, un autor espiritual nos comenta que la población
el mundo es 5 veces superior. Sin embargo, cuando se dio ese concepto, más o menos la población era cercana a 5.000 millones. O sea, podríamos pensar que hoy hay unos 25.000 millones de espíritus también en el mundo espiritual, algunos de ellos en nuestra verdadera patria espiritual, en comunidades organizadas en diferentes planos espirituales, y por supuesto la reencarnación para ellos es todo un desafío, porque es allí donde realmente se pone a prueba el espíritu para su progreso. Muchos de estos espíritus, cuenta un autor espiritual, hacen fila, es como decir, hacen fila para poder, esperando que poder reencarnar. Entonces, cuando yo leí eso, yo me puse a reflexionar sobre todo en aquellos espíritus que están en sufrimiento. Y entonces la reencarnación para ellos es como un alivio al dolor que ellos tienen en el mundo espiritual. Entonces yo me imaginaba en ese momento algo que nos puede pasar a nosotros, o que me pasó a mí hace algunos años. Cuando uno siente un fuerte dolor de muela y uno no sabe cómo, o sea, está en búsqueda de un odontólogo para que le ayude, le extraiga, le haga algo, o cuando usted tiene un fuerte dolor en su cuerpo físico y toma un analgésico. Asimismo, en el mundo espiritual, millones de espíritus, porque como está explicando Steve, se encuentran en el mundo espiritual también esperando un momento de oportunidad, y pues obviamente que Dios ha dado a nuestro planeta Tierra todo el equilibrio físico, espiritual, inclusive la madre tierra pudiese, dicen los autores espirituales, inclusive llegar a alimentar a todas estas almas desde el punto de vista material. Pero más allá de eso, es la necesidad urgente también de muchos de ellos de reencarnar. Y como dice él, pues es un proceso en donde reencarnan. Muy buenos los datos que traes, Steve, de los que reencarnan a diario y de los que desencarnan también a diario. Sigue. Bueno, entonces entramos en la parte de sucesión y perfeccionamiento de las razas. En la pregunta 688 nos pregunta Lagarde: en la actualidad hay razas humanas que disminuyen evidentemente de llegar al día de que desaparezcan en la Tierra, y contesta los espíritus. Cierto, pero otras han ocupado su puesto, como otras ocuparán el vuestro algún día. Aquí también me hace reflexionar un poco sobre lo que son aquellas tribus indígenas que habitan todavía en nuestra esfera, donde son espíritus que no son no son muy adelantados, pero necesitan ese auxilio, esa orientación para su evolucionamiento. Igualmente, esas tribus van disminuyendo mientras que van reencarnando espíritus más evolucionados, ya que a través de que el mundo va evolucionando, van reencarnando, y así va la inmigración espiritual, que vienen espíritus más adelantados. Podemos ver que en estos tiempos hay niños ya con un déficit intelectual muy superior, y vienen con muchas capacidades, muchas comprensiones que se abarcan muy fácil la ciencia, al arte, a la tecnología, porque son espíritus un poco más avanzados que llegan a darnos empujón a nosotros, ayudar a que la evolución avance, y ayudar a que los otros también puedan seguir avanzando a través de la ley de la evolución. Yo quisiera hacer una pregunta aquí a alguno de ustedes jóvenes. ¿Por qué ese desarrollo de la raza humana? ¿A qué se debe el desarrollo desde el punto de vista como en su cuerpo físico? O sea, antes éramos diferentes nuestra raza, y cada vez como que se ha ido como perfeccionando un poco más.
es mejor, más bonita físicamente. ¿A qué creen ustedes que está pasando allí? Carlos Latorre. Lo que ocurre es que como nuestra naturaleza es espiritual, a pesar de que tengamos un cuerpo físico, este cuerpo se va a adaptar a nuestro espíritu y particular, bueno, y entre eso al periespíritu. Y ese periespíritu que es semimaterial, pues claramente en la medida que en otros periodos de la historia han llegado, digamos así, como caravanas o grupos de espíritus superiores que nos han ayudado a evolucionar, cuando hay esos intercambios de esos procesos reproductivos en los cuales se evidencian fenómenos como evolutivos, porque el periespíritu, el espíritu y el periespíritu se va combinando de alguna manera y esto facilita los cambios y la evolución. No sé si quedó claro. Sí, es muy claro. Yo creería que debe haber una razón también biológica, no sé si Nicole sepa más porque estudia medicina y tal vez ven esas cosas, pero sí es como que eso pasa, digamos, con los perritos, no sé, que a veces cuando se enrazan con la misma raza tienen los mismos problemas médicos o enfermedades, o es en cambio cuando hay una mezcla de razas y una mezcla de genes, como que se puede llegar a evolucionar el cuerpo, como que, sí, como que hay hay como mayor fortaleza, yo no sé bien. Por eso es que las personas cuando se emparentan digamos, en una isla muy pequeña y se emparenta todos con todos, que son como familiares, hay problemas como genéticos, no sé bien, pero creo que hay una razón para eso. Bueno, sin embargo, recordemos que Carlos también deducía muy bien, lo explicaba, pero por épocas hay migración de espíritus, Steven lo estaba comentando, migración de espíritus, como ocurrió en el pasado, y como está ocurriendo o empieza a ocurrir en el presente. Espíritus que vienen con unas formas, con sus periespíritus un poco no, mucho mejor, en un mejor estado. Y cuando ellos llegan con nuestra raza, al cruzarse con nosotros, nuestra raza, su periespíritu, su cuerpo físico, toma un poco la forma de su periespíritu, que viene mucho mejor, y al emparentarse la raza va mejorando sucesivamente, y eso ha ocurrido en diferentes épocas de la humanidad. Bien, Steven, sigue. Bueno, entonces la pregunta 689, ¿los hombres actuales son de nueva creación o los descendientes perfeccionados de los seres primitivos? Y no contestan los espíritus. Son los mismos espíritus que han vuelto para perfeccionarse en cuerpos nuevos, pero que están lejos aún de la perfección. De este modo, la raza humana actual, que con su aumento aparece, tendrá su periodo de descenso y desaparición. Otras más perfeccionadas la reemplazarán. Razas descendientes de la actual, como los hombres civilizados de hoy, descienden de los seres rudos y salvajes de los tiempos primitivos. Aquí, como estamos explicando, que somos como venimos reencarnaciones tras reencarnaciones, a veces fuimos nosotros mismos aquellos espíritus primitivos y que estamos saliendo de la barbarie y estamos aquí superándonos, y para buscar la perfección estaban aún muy lejos, porque
hay cosas que necesitamos conocer más, tenemos que evolucionar nuestra moral y adquirir nuevas actitudes para nuestro perfeccionamiento. Entonces la raza humana como actual está un poco, como dice acá, está lejos de la perfección, porque aún está rasgada, está pegada a la materialidad, a las cosas materiales. Y no vemos más a través de la materia sobre la espiritualidad. Y también nos hace como un análisis, cómo evolucionamos a través de las reencarnaciones, que podemos habitar en un mundo inferior a traspasar a un mundo más superior, como nuestro cuerpo, nuestro perispíritu, nuestras ideas van evolucionando a través del tiempo, a través de la experiencia y de los conocimientos. Muy bien, Steven. Recordemos, si ustedes han leído el libro Los Desterrados de Capela, en este libro, básicamente nos comenta cómo lo que está ocurriendo aquí actualmente, como en el planeta Tierra, muchos espíritus que habitaban Capela, en un proceso de evolución, tuvieron que... hubo una separación entre los espíritus que habían avanzado, que habían comprendido en el tiempo, en la parte intelectual y moral, y otros que aún no les tocaba repetir el curso en un planeta en donde ellos se encontrarían con seres más primitivos, en este caso nosotros. Ellos se reencarnan por diferentes lugares de nuestro planeta Tierra, ayudando a la evolución de nuestro planeta, sobre todo desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista de la construcción, de la manufactura, de muchas cosas que fueron ayudando en épocas y los encontramos en la historia de la humanidad, en diferentes lugares de la historia donde en diferentes razas mezclados con nosotros ayudaron en el avance intelectual, sobre todo de esos seres primitivos que éramos nosotros en ese entonces. ¿Sí? Entonces, esa misma también mezcla allí en Super y Espíritu con nosotros ayudó a que nuestra raza mejorara, pero también contribuyeron para que nosotros mismos avanzáramos en muchos aspectos que desconocíamos hasta ese entonces. Sigue, Steven. Bueno, entonces la pregunta 692, el perfeccionamiento por medio de la ciencia de las razas, animales y vegetales es contraria a la ley natural, se llama conforme a esta ley dejar seguir a las cosas del curso normal, no responden los espíritus. Todo debe hacerse para llegar a la perfección. Y el mismo hombre es un instrumento que se sirve Dios para lograr sus fines. Siendo la perfección el objeto a que tiende la naturaleza, se responde que su mirada cuando se favorece esa perfección. Entonces, aquí nos quiere decir que si nosotros a través de la ciencia, por medio de la ciencia, pueden evolucionar las plantas o animales, es contraria a la ley natural. Entonces, aquí nos dice que es un instrumento, que nosotros decimos es un instrumento para llegar a la perfección. Como todos evoluciona, vamos evolucionando a través del tiempo, pero también llegar a ese límite, a esa meta de la perfección, que a través de la ciencia y de otras ciencias nos ayudan a avanzar.
La pregunta 692A pregunta, pero generalmente el hombre no se esfuerza en el mejoramiento de la raza, sino por un sentimiento personal y no tiene otro objeto que el aumento de los goces, no disminuye su mérito, no contesta los espíritus. ¿Qué importa que sea nulo su mérito? Siempre que se realice el progreso, a él le toca hacer meritorio su trabajo por medio de la intención. Por otra parte, con semejante trabajo ejerce y desarrolla su inteligencia, y en este concepto es en el que se sale más beneficiado. Aquí también nos explica un poco que el hombre tiene que perfeccionarse por sí mismo a través de las existencias que recorre a través de su vida. Pero acá nos dice que importa que sea nulo su mérito, siempre que se realice el progreso, le toca hacer meritorio su trabajo por medio de la intención. Por otra parte, como semejante trabajo ejerce y desarrolla su inteligencia, en este concepto es el que sale más beneficiado. Entonces acá a través de las asistencias del trabajo, vamos desarrollando nuestra parte intelectual, vamos poniendo en práctica nuestros conocimientos a través de los descubrimientos y también para nuestro progreso intelectual hacia la ciencia, que es un gran motor que nos impulsa a través de los descubrimientos del mundo. Entonces tenemos obstáculos de la reproducción. Las leyes que tienen por objeto o producen el efecto de crear obstáculos de la reproducción son contrarias a la ley natural y no contestan los espíritus. Todo lo que entorpece a la naturaleza en su marcha, contrario a la ley general. Entonces aquí nos pregunta que si, ¿qué obstáculos en la reproducción, qué obstáculos encuentra la ley de la reproducción para germir la evolución? Entonces vemos ciertas personas que no les gusta tener hijos, que son personas egoístas, se puede decir, porque son que se complacen ellas mismas a través de se complacen y no dan y no tienen hijos. O también tenemos una parte también, un punto de vista, lo que es la homosexualidad, que es uno de los obstáculos de la reproducción, porque la reproducción es un instrumento para nuestro desarrollo. Entonces es necesario que la reproducción siga avanzando como una empresa que produce y siga produciendo más. No puede parar de producir o no puede parar la producción, sino que son los obstáculos que, que el mundo espiritual a veces tiene, a veces tenemos, para la reproducción de otros espíritus más adelantados para más en el futuro. Bueno, pues yo ahí quiero hacer unos comentarios sobre esta pregunta y sobre la intervención de Stiver en este momento. Lo primero es que pues la pregunta nos está diciendo que las leyes que tienen como objeto o producen el efecto de crear obstáculos de la reproducción son contrarias a la ley natural, y dice, todo lo que entorpece a la naturaleza en su marcha es contrario a la ley general. Yo siento que cuando habla de leyes es sobre leyes del hombre. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en países como China, que han hecho leyes literal en donde penalizaban a las personas, a las familias, las cuales tuviesen más de dos hijos.
Y eso fue ya hace unos 40 años, lo que ha generado, por ejemplo, que la población adulta en estos momentos en China sea muchísimo, muchísimo mayor a la población joven y que ahora el gobierno debe establecer estrategias con el fin de que pues aumente la natalidad por el mismo bien de la población. Y eso está generando eso está entorpeciendo la naturaleza. En cuanto por ejemplo, a las decisiones individuales, no sé hasta qué punto son tan pertinentes discutirlas en esta pregunta, porque sí es un hecho que hay personas que tal vez tienen todas las facilidades para tener pues hijos y prefieren, digamos, dedicar su energía a su tiempo en el ocio, a satisfacer sus necesidades físicas tal vez. Pero también ocurre que hay situaciones en las cuales hay personas, desde mi punto de vista, por ejemplo, que se entregan a la labor social, que se entregan a la ciencia y que pues por su ritmo de vida es muy complejo que también se puedan reproducir teniendo hijos. Sin embargo, esa capacidad de creación que tienen la expresan mediante las obras que realizan. Y tenemos muchos ejemplos en ese caso, incluyendo, por ejemplo, pues el mismo Kardec, que no tuvo hijos. Y por el otro lado, pues también el tema de la homosexualidad es un tema que siento que es un tema que debe ampliarse bastante en el sentido que llegar al punto de decir que tal vez es una forma de que la naturaleza, que se está entorpeciendo la naturaleza es complejo, porque incluso en la misma naturaleza se encuentra evidencia de que los animales, a pesar de que es su instinto, pues también presentan relaciones homosexuales. Entonces siento que, digamos que no puedo decir ahí, no puedo dar básicamente como un punto de vista, sino lo que invito es que en cuanto a estos temas se haga un diálogo más amplio y se profundice, porque siento que a veces ciertas afirmaciones pueden llegar a generar dificultad y la ley natural pues es muy compleja y asimismo pues también debemos analizarla con la misma complejidad. Entonces siento que creo que esta pregunta es más en cuanto a unos ejemplos de las leyes temporales y cómo las leyes que ha creado el hombre a nivel de reproducción han detenido la marcha de la naturaleza. Pero decir, por ejemplo, que la homosexualidad hace parte de una ley o hace parte de una decisión temporal del hombre es un poco complejo de discutirlo. Es un tema muy delicado y puede ser una afirmación que puede herir muchísimas susceptibilidades. Esa era mi opinión. Bueno, yo pensaría que avanzaras en la siguiente pregunta para esclarecer un poco más, Stever, el tema y vamos aclarando un poco más todos los asuntos que va colocando Carlos Latorre. Carlos se fue mucho más allá de este tema, pero sin embargo es importante, muy importante, la verdad, No, tratarlos. yo creo que Carlito no se fue más allá, sino que estaba clarificando lo que había dicho Stever y creo que sí es importante hacerlo. No, está bien, sino que me gustaría que siguiera con la siguiente pregunta que esclarece algunas cosas de las que comentó Carlos y ahí podemos nuevamente hablar y comentar todos los temas que habló Carlitos. Sigue, Steven, y verás. Entonces la pregunta es 693A. Stever, no te escuchamos, no te estamos escuchando. Aló. La pregunta 693A. ¿Hay no obstante especies de seres vivientes? No, Stever, no sé si tienes que acercar más como el micrófono a tu boca. No sé, porque no se escuchó nada. Sigue, Steven. Aló, ¿se me escuchan?
Ya un poquito mejor, un poco más. Entonces tenemos la siguiente pregunta. Aló. Sí, ahí te escuchamos bien. Dale, fuerte y firme. Entonces la pregunta 693A. Hay, no obstante, especies que seres vivientes, animales y plantas cuya reproducción indefinida se debería perjudiciar a otros, de los cuales serían víctimas del mismo hombre en poco tiempo, comete un acto de reprensible contenido a esta reproducción. Y no contesta los espíritus que Dios ha dado al hombre, sobre todos los seres vivientes, un poder del cual debe usar para el bien, pero abusar puede reglamentar la reproducción según las necesidades, o no debe entorpecerla sin necesidad de acción inteligente del hombre en un contrapeso. Ahí Establecido por quisiera, ahí en ese punto, perdón, Steven, es donde quería que analizáramos ese primer párrafo. Dice así: Dios ha dado al hombre sobre todos los seres vivientes un poder del cual debe usar para el bien, pero no abusar. Puede reglamentar la reproducción según las necesidades, mas no debe entorpecerla sin necesidad. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy entendiendo es que cuando hablamos de entorpecer la reproducción, se está refiriendo a los métodos anticonceptivos que hoy están como tal, ¿cierto? Usted puede planear su vida, ¿sí? Y en ese planear, la idea es de que si usted se ha unido con otra persona en un vínculo afectivo, pues lo más natural es que hayan unos hijos como tal, ¿sí? Pero lo que usted debe, digamos, como dice aquí, reglamentar la reproducción según las necesidades, más no debe entorpecerlas sin necesidades. Entorpecerlas sin necesidades, es decir, lo que planteaba Carlos en este momento también, en el sentido de que hay muchas personas que teniendo con que no son un poco egoístas en el sentido de traer al mundo a un ser. Y cuentan los espíritus que cuando pasan estos seres al mundo espiritual, se encuentran en un estado de profunda soledad, porque pudieron alimentar esa soledad a nivel físico, trayendo al mundo a uno, dos o tres seres que alimentaran con un cariño, con un amor, su hogar, pero lo impidieron, ¿cierto? También hay personas que, por supuesto, o sea, todo depende, ¿sí? Aquí está un poco la conciencia de cada uno, donde dice que se puede reglamentar el tema, la reproducción según las necesidades, mas no debe entorpecerla sin necesidad. Es lo que yo estoy entendiendo acá. Por eso quería ir en ese primer aspecto. Y cuando termines tú acá, voy a hablar aquí un tema sobre la homosexualidad, que lo tengo justamente aquí, que habla Juana de Ángeles al respecto, y es bastante esclarecedor. Si quieres, Tiber, sigue leyendo, por favor. Entonces, la acción inteligente del hombre es un contrapeso establecido por Dios a fin de equilibrar las fuerzas de la naturaleza. Y esto también le distingue de los animales, porque porque lo hace con conocimiento de causa, pero los mismos animales concurren a este equilibrio, porque el instinto de destrucción que les ha sido dado hace que, al mismo tiempo que entiende a su propia conservación, contiene el desarrollo excesivo y acaso peligroso de las especies animales y vegetales que se alimentan. Aquí también, bueno, en un punto de vista, podemos ver que eh, ciertos animales están en vía de extinción, como los delfines rosados, los anteojos, algunos osos polares, están en vía de extinción, pero es donde el hombre puede tener la inteligencia de
debatir contra la extinción de estos animales, como también ocurre también con el pescado, con el pez león, que es un pez que va comiendo cualquier especie marítima que se le acerque. Entonces, aquí donde el hombre puede eh, entrar para regular la extinción de la existencia de estos animales, proteger la extinción de algunos animales que están en vía de extinción. Bueno, entonces entramos a otro título que Steven, se llama... antes de que entres ahí, déjalo ahí, quisiera hacer una pequeña lectura para aclarar un tema que colocó acá. Es un tema candente el que coloca Carlito Latorre, como siempre, en sus comentarios muy buenos. Pero hay un libro, se los voy a mostrar, que se llama Encuentro con la paz y la salud. ¿Ya? Y hay un capítulo que nos habla muy bonito sobre las reflexiones sobre la sexualidad. Y es bastante amplio, pero él habla justamente acerca del tema de la homosexualidad y lo dice así. No lo puedo leer todo, pero sí tengo que leer cerca de una hojita para la comprensión de todo. Dice así: cada vez que el ser se limita a un tipo de conducta y se desvincula de la complejidad de las finalidades que producen salud emocional y mental, experimenta inquietud íntima e insatisfacción, por más que se obtiene en su propósito, en ocasiones de manera fanática, como un mecanismo de fuga del problema en que se debate. En ese sentido, cuando se presentan conflictos entre la polaridad física y la psicológica, favoreciendo la afectividad homosexual, corresponde a los individuos la vivencia de la ética moral, dejándose inspirar por el amor auténtico y sublimando los sentimientos. Cuando no se alcanza esa meta, el afecto y el respeto deben constituir recursos valiosos para el compañerismo, evitando la promiscuidad, el comportamiento exótico y provocador que caracteriza el trastorno de la emoción, a la agresividad contra la sociedad, que finalmente no es responsable de los conflictos de cada ciudadano. Cuando el sentimiento de amor es interiorizado, después de haber elaborado con esmero, se expande dignificante y enriquece con bendiciones todas las áreas del comportamiento humano, de modo que no solo se expresa con elevación en las relaciones heterosexuales. Se ha tratado que la homosexualidad no es de naturaleza patológica, ni tampoco una imposición neurológica, de conformidad con estudios actuales de ilustres científicos de esa especialidad, concordantes con la tesis reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y podemos afirmar, dice Juana de Ángelis, en efecto que se encuentra caracterizado genéticamente algunas de las neuronas, de modo que la producción de hormonas sea compatible con las herencias espirituales del pasado, que siempre son las grandes definidoras del presente y del futuro, o con las necesidades evolutivas. El espíritu progresa mediante el viaje a través de ambas polaridades, masculina y femenina, permitiendo que en el cambio de una a otra, por una necesidad de progreso, las marcas, entre paréntesis, arquetipos de la existencia anterior, se fijen en la constitución actual, sin ningún carácter de naturaleza kármica, punitiva, como pretenden algunos estudiosos, o por efecto de la necesidad de rectificación de errores practicados anteriormente, viviendo nuevas experiencias propiciadoras de la iluminación interior. No obstante, sea cual fuere la causa anterior responsable de la actual conducta homosexual, por ese contenido ánima que se encuentra en el ser masculino, así como el ánimos que forma parte de la constitución femenina, adquiriendo preponderancia e imponiendo la necesidad de atención, la conducta moral del espíritu habrá de delinear la existencia armoniosa o conflictiva, insatisfactoria o no, por la cual transitará. El hecho de que alguien ame a otro del mismo sexo
no significa disturbio ni desequilibrio de la personalidad, sino una opción que merece respeto, que puede también ser considerada como una cierta predisposición fisiológica, así como una necesidad sexual diferente, con objetivos experimentales en el proceso de la evolución. El amor, mientras tanto, será siempre el que defina los rumbos a favor del ser humano en toda y cualquier situación en que se encuentre. ¿Qué tal esa lectura? ¿No es cierto? Creo que nos esclarece bastante al Me gustó respecto. mucho. Me gustó mucho porque es que ahí habla de que, claro, o sea, la homosexualidad es como más como una opción, no es una opción, no sé cómo Una diría. experiencia, un tipo de experiencia tal vez, o no. No, es como que una afinidad que tiene el espíritu, pero es debido también a toda su existencia como espíritu. Y son cosas que tal vez la persona no puede elegir de una manera tan fácil, sino que está dado en la naturaleza de su alma, ¿sí? Es como por decir, yo no puedo dejar de ser algo que ya soy. Entonces, eso me pareció importante y me pareció que también la lectura como que se centra en un tema importante y es que la sexualidad se debe vivir con salud independientemente de la orientación sexual y con equilibrio. Entonces habla que así la persona sea homosexual, heterosexual o lo que sea, la persona debe tener ese equilibrio en eso, o sea, digamos que propender por un equilibrio mental y lo que ella hablaba al principio de que muchas veces la sexualidad se vive como una fuga y no debe ser ese propósito, sino que en realidad debe ser pues un fin más de amor. No sé, mis compañeros que quieran Sí, está decir. muy bien. No sé, Juan Camilo, nuestro psicólogo también allá, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece? No, pues es que de hecho toda la clase estaba como buscando cositas por internet, información y de cosas. Y es que, digamos, un poco centrándonos en esta pregunta, lo que pasaba es que en ese tiempo no había una diferenciación entre la reproducción y la sexualidad, es decir, ambas cumplían un único fin y para la sociedad de ese tiempo, que era como también tan controlada por el sistema religioso, pues no se podía pensar la sexualidad aparte de la reproducción. Por eso es que aquí hablan exactamente de esas leyes en que la sociedad prohíba el fin de reproducirse, no el fin de sexual, sino la reproducción. Eh, y de hecho, digamos, yo creo que eso ha traído como también muchos problemas porque si a la vez estábamos hablando hace unas clases con Naren del tema de la libertad, el tema de la voluntad, el tema del libre albedrío y también como el tema del desarrollo de la no, de los derechos sexuales de las personas. Entonces ahí tiene que separarse la reproducción de la sexualidad. Pensaba un poco en esta pregunta que está ahí, que tiene Stever, es que realmente, digamos, la sociedad lo que no puede entorpecer Juanca, No, tu no audio te es re estamos feo. escuchando bien. es el ¿Puedes hecho repetir? Juan Camilo. digamos, lo que pasaba en China, como decía, No te escuchamos bien, Juan. de Juan, evitar que algo. Sí, sí, ya, ya, hola, sí, ¿ya? No, el sonido está muy Hola, irregular, Juan. Sigue hablando. ya, No, diga otra cosa. No, Está muy regular, Juan, la conexión hoy de tu internet. Intenta hablar ahí, si no, me disculpas por lo que nos tocaría continúa. continuar. qué trabajo chistoso. Ahora sí se quedó ahí completamente muteado. Bueno, lo que quería yo comentarles aquí en este punto, como aclarando más allá de la pregunta, yo diría un poco devolviéndome al planteamiento de Carlos, ¿sí? Entonces, dejar muy claro, como dice acá, que el espíritu progresa mediante
el viaje a través de ambas polaridades, a veces de forma masculina, a veces de forma femenina. Y casi siempre cuando el ser, por la ley de causa y efecto, por esa necesidad de progreso, tiene que cambiar desde polaridad, pues por supuesto que psicológicamente trae consigo la necesidad o el deseo de mantener relaciones con personas de su mismo sexo, ¿cierto? O sea, así yo creo que hay que explicarlo de una forma muy natural, ¿cierto? Entonces, de todas formas, cada uno de nosotros en algún momento hemos tenido ese proceso. Y es que es muy natural. Yo he visto hombres que tienen su naturaleza psicológica femenina y mujeres con naturaleza, con su aspecto psicológico masculino, ¿sí? Y por eso aquí al finalizar dice que hay que mantener el respeto. Me parece muy bueno lo que plantea Laura, que importante es que indiferente de su condición sexual, él pueda mantener un respeto ante esa inclinación psicológica que él tiene, ¿no? Sí. Evitando, como dice aquí, la promiscuidad y el comportamiento exótico y provocador, que caracteriza ahí sí ya un trastorno de la emoción y posiblemente un trastorno obsesivo. Pero mientras que no ocurra eso, pues habrán familias que son así y que alguno de los dos se comporta cuando usted ve en una pareja homosexual, uno se comporta como hombre y otro se comporta de como acuerdo. mujer, ¿sí? Eso lo he leído también en algunos libros, pero me encanta este libro acá, que poco hablan de estos temas y Juana lo aborda de una forma y un poco más profunda acerca del tema de la homosexualidad. Bien. Juan está todavía ahí. ¿Quisiera comentar algo ahora sí? No, pues es que se me fue el hilo de lo que estaba diciendo, pero sí, básicamente que era diferente a lo que se referían, o sea, la diferencia entre reproducción y sexualidad y que ahí se centraban más en las leyes que limitaban eso. Pero no sé, sí, pues no sé qué más dijeron después de que me fui, qué pena. Bueno, si quieren, Steven coloca nuevamente ahí para que entres al tema de matrimonio y celibato. Son temas que Espérate que vale creo que la pena. Nicole quiere hablar. Está ahí. Nicole, habla. Ya la veo. Cuéntanos. No, es que era como más, como tal vez que la vez pasada con la ley de igualdad y bueno, ahora con este tema he escuchado que se dice como, no, es que en este tiempo lo tenían que decir porque era pues según la época y todo, pero es como recordar que quien formulaba las preguntas fue Kardec, pero quien las respondía eran los espíritus superiores. Y ellos no hablaban solamente para ese tiempo, sino para todo el tiempo que vamos a estar nosotros. Entonces era como para como tener en cuenta eso, porque no es solamente como a ese tiempo de la historia al que se refieren los espíritus. Ya, era eso. Bien, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario que es valioso cada uno, sus comentarios, sus opiniones? Yo siempre los invito a que leamos bien. A veces Ana uno María. no alcanza María. a leer a profundidad todos estos temas, pero en la medida que vamos estudiando, vamos comprendiendo un poco más muchas cosas. Si alguien quisiese dar algún comentario, puede hacerlo en este momento. Sin forzar a nadie, sino de forma muy natural. Listo, entonces sigue Steven con el matrimonio y celibato. Fuerte y duro, Steven. Bueno, entonces, la pregunta 695 dice que el matrimonio, es decir, es contrario a la ley natural, en lo contexto de los espíritus superiores, es un progreso a la marcha de la humanidad. Entonces, en una perspectiva, podemos decir que el matrimonio
para nosotros no es el matrimonio de la iglesia católica, sino es el matrimonio de la unión de dos seres que, que se comprometen a estar juntos. Entonces, es una herramienta del progreso porque, porque la unión, a través de la unión del matrimonio, llega a formar una familia, eh, y la sociedad va progresando a través de la unión de dos seres. Entonces, la siguiente diapositiva Sigue, Steven. en la pregunta 696, ¿qué efecto produciría en la sociedad humana la abolición del matrimonio? No contesta los espíritus. El regreso a la vida de los brutos. La unión libre y fortuita de los sexos es en el estado natural. El matrimonio es uno de los primeros actos de progreso de las sociedades humanas, porque establece la solidaridad fraternal y se halla en todos los pueblos, aunque en diversas condiciones. La abolición del matrimonio sería, pues, el regreso a la infancia de la humanidad, daría al hombre inferior a ciertos animales que le dan ejemplo de uniones constantes. En este punto también vemos que a través del matrimonio hay un progreso social que a través de la unión, del amor de dos criaturas, es eh, se establece el equilibrio del progreso y de la red de reproducción, aunque también que el matrimonio están fraternalmente están en casi todos los pueblos, que a través de diferentes religiones hay formas de matrimonios. Diferentes religiones tienen ciertas ceremonias o ciertos compromisos que hace que el hombre y la mujer estén juntos. Y eso es una evolución para la evolución social, porque da la fraternidad entre los seres, el amor, el cariño, el respeto que se tiene conjuntamente. La pregunta 697, la indisolubilidad absoluta del matrimonio es la ley natural o única humana. Nos responden los espíritus. Es una ley humana, muy contraria a la natural, pero los hombres pueden cambiar sus leyes, las naturales, son inmutables. Aquí nos establece que las leyes, como hay dos tipos de leyes, las leyes humanas y digamos que las leyes divinas son muy diferentes, porque las leyes divinas son inmutables, no se pueden cambiar, mientras que las leyes humanas se pueden cambiar, se pueden hacer ciertos cambios, o se puede rechazar o afirmar, o se pueden crear, mientras que las leyes divinas ya están establecidas por Dios, y son leyes que todo espíritu la recorre y las necesita por su progreso. Entonces, nos responde que es una ley humana muy contraria a la natural, pero los hombres pueden cambiar sus leyes, solo las naturales son inmutables.
La pregunta 698, ¿el celibato es voluntario? ¿Es un acto de profesión meritorio ante Dios? Y responde los escritos. No, los que viven así por egoísmo desagradan a Dios y engañan a todo el mundo. Entonces, aquí nos vemos que el celibato es como un compromiso. Eso se ve mucho más en otras religiones que del Oriente, que son el compromiso que se niegan a tener una familia, a tener un matrimonio, una pareja, para seguir, para seguir llevando la misión que ellos tienen. Digamos, un sacerdote, un padre, un obispo, son personas que se niegan a tener, eh, se niegan a tener esa alternativa de la evolución, que, que dejan todo por seguir su religión. En la pregunta 699, respecto de ciertas personas, no es celibato un sacrificio como defiende consagrarse con más completamente al servicio de la humanidad. No responde a los espíritus. Esto es muy diferente. He dicho por el egoísmo. Todo sacrificio personal es meritorio cuando es por el bien. Mientras mayor sea que mayor es el mérito. Dios no puede contradecirse ni contra el malo lo que él ha hecho. Y no puede, pues, ver un meritorio en la violación de su ley. Pero si el celibato no es de por sí mismo un estado meritorio, no sucede lo mismo cuando constituye por renunciar a los goces de la familia un sacrificio hecho en provecho de la humanidad. Todo sacrificio personal con la mira del bien y sin premeditación del egoísmo eleva al hombre por encima de su condición material. Aquí también vemos un mensaje, bueno, un mensaje claramente dicho que todo sacrificio hecho hasta el bien es meritorio. O sea que no haga, no pare o no deje de estar de acuerdo con la ley de la reproducción, es satisfactorio a Dios. Tenemos un claro ejemplo como Chico Javier o como Givaldo, que no tienen hijos, pero sí acuden, no tienen hijos restan sanguinaria, pero sí tienen una gran familia espiritual, que en la moción del camino, que tiene muchos hijos que los ayudan y los orientan. Entonces entramos en otra parte de la poligamia, en la pregunta 700, la igualdad numérica que aproximadamente existe entre los sexos es un indicio de la proporción que ha de unirse. No contestan los espíritus. Sí, porque todo tiene un objeto de la naturaleza. Si vemos que en las estadísticas que yo había dado en el principio que, que, que la poligamia no es, no está confirmada, no está confirmada como actual porque no es la mayor, como hombres y mujeres, eh, están establecidos numéricamente casi iguales. Entonces la poligamia no es un factor convincente porque tiene que haber más mujeres que hombres, ya que igualmente que en algunos países del Oriente
como en India, eh, en otros países que sí existe la poligamia, que y es una ley para ellos tener eh, esos parámetros en su sociedad, de que hagan este tipo de relaciones. Yo vi hace un par de años, hasta donde me acuerdo, un documental de un hombre que vivía aproximadamente como con 20 mujeres y tenía aproximadamente más de 100 hijos. Y todos vivían, era como una gran casa, se distribuían son costumbres de las razas, de las naciones, pero la siguiente pregunta creo que nos esclarece bastante el tema, Steve. La pregunta 701 de la poligamia y de la monogamia, ¿cuál está más conforme a la ley natural? ¿Ustedes cuál creen? Puede contestar Anita, si no la hemos escuchado hoy. De la poligamia y la monogamia, ¿cuál está más conforme a la ley natural? ¿Cuál es tu opinión? A ver. Ay, bueno, pues no sé, o sea, creo que la que está más conforme como a la ley natural es la poligamia, pero no estoy segura porque, o sea, no estoy segura y no me quiero equivocar, o sea, de verdad no estoy segura porque, o sea, lo que tú decías es muy referente a la cultura y todo eso, pero, o sea, no me quiero equivocar, o sea, yo digamos que yo entiendo que a futuro el amor va a ser como, o sea, como que, digamos, Jesús, o sea, quería a todos por igual, ¿sí? O sea, como que a futuro, ay, no, es que yo veo la cara de Carlos y no quiero hablar más. Porque Carlos se empieza a hacer caras muy extrañas. O sea, la verdad, no sé. Yo creería que, o sea, que nosotros, o sea, tengo entendido que en el mundo espiritual sí tenemos como en sí como una pareja, pero, o sea, no como que sea nuestra media naranja. ¿Sí? O sea, estoy muy confundida porque hay un libro que cuenta una historia de un Bueno, señor ¿qué que se opinión le casó merece a los demás? y Ya la que esposa se aquí es. murió y cuando la esposa se murió, él se volvió a casar. Y cuando ellos se encontraron en el mundo espiritual, los dos vivían los tres juntos, pero no como pareja, sino como unión fraternal, ¿sí? O sea, como que aunque él se volvió a casar, cuando llegó al mundo espiritual, ellos vivían los tres juntos, pero no en poligamia, sino en amor fraternal los tres. Entonces yo siento que tal vez las relaciones amorosas físicas como las tenemos ahorita son algo como muy material y a futuro pues ya no van a ser tan dirigidas a lo sexual porque pues sí, como que lo sexual tal vez es un poco muy material porque tiene un fin material, pero pues yo creo que a futuro como en el desarrollo pues ese amor que tenemos de pareja se va a transformar tal vez a un amor más social. Bien, el señor que estaba diciendo que no allá, Carlos Latorre, que le inhibió la respuesta a Anita, ¿qué opinión le merece? Ay, Ana. No, pues dice la pregunta de la poligamia y de la monogamia, ¿cuál es la más conforme a la ley natural? Pues la poligamia es cuando son varias personas que conforman una unión y monogamia serían dos personas no más. En mi humilde opinión, considero que es la monogamia la que es más conforme a la ley natural, pero me parece muy importante lo que dice Anita, traer ese tema de esa historia en la cual, bueno, también me imagino que por afinidad, por ley causal, eh, pues esos espíritus se reunieron en el plano espiritual, yo creo que más a modo de una fraternidad de familia, pues de un amor, no el verdadero amor, no como digamos a veces entendemos o delimitamos o limitamos el amor que es en términos netamente como físicos o reproductivos. Entonces, volviendo al tema, que considero que es la monogamia la más conforme a la ley natural. Nicole, ¿qué opinión te merece? Pues sí, yo también estoy como de acuerdo a que la monogamia está más como afín a la ley natural, pero que, o sea, es verdad que, digamos que ese amor que conocemos de pareja no es como la forma más verdadera del amor, ¿sí? Porque de hecho es un amor muy egoísta. Entonces,
sí es importante, o sea, nosotros vamos a ir conociendo a diferentes personas a lo largo de nuestras reencarnaciones, y ahí vamos a ir conociendo diferentes formas de amar a las personas sin que haya que haber como esta unión de hombre-mujer para, pues, que la finalidad de esta unión también es para la reproducción, ¿no? No sé si me hice entender, es que creo que me enredé un poco, pero sí. Bien, Naren, que por ahí está, ¿qué opinión le merece? Naren Camilo Ríos. Él no se llama Camilo, se llama Bueno. Naren Neimer. Ah, sí, perdón. Neymer Naren. No se escucha, o nos está escuchando, pero no puede intervenir. No, es que cuando se mete a user, el user, el es que user lo puede es... escribir. No, Ok. no tiene Bueno. micrófono. Entonces, Steven, si quieres, danos tu opinión ahí, qué es lo que dice al respecto, Steven. Dinos qué nos dice el libro de los espíritus. Sí. Sí, no dice, la poligamia es una ley humana cuya abolición señala el progreso social. El matrimonio, según la mirada de Dios, ya está fundado en el afecto de los seres que se unen. De la poligamia no hay efecto real, sino sensualidad. Si la poligamia fuera conforme a la ley natural, debería poder ser universal, lo que sería materialmente imposible. Vista la igualdad numérica de los sexos, la poligamia debe ser considerada como un uso o una legislación particular apropiada a ciertas costumbres y que el perfeccionamiento social haciendo desaparecer poco a poco. Entonces, aquí vemos que ya la poligamia es uno de que es mejor que nos establece acá que es mejor que la monogamia, porque a través establece más como ese lazo de fraternidad con la pareja. Bien. Al contrario, la monogamia. La monogamia. La monogamia. Sí, la monogamia. Bueno, o sea, ya es la monogamia en sí, la monogamia y el estado también del matrimonio en sí como tal, ya es una evolución dentro del ser humano, ¿sí? Entonces, ese estado debe permanecer hoy. Si bien la humanidad está un poco revuelta en estos momentos, a veces la gente como que dice, no me interesa el matrimonio, pero hacia futuro se debe mantener este tipo de cosas para mantener el estado de un hogar mediante el cual haya una pareja que se ame y se respete permanentemente, mutuamente, complementándose uno con el otro. Y qué mejor que el estado de la monogamia, el estado de la poligamia, como dice acá, se abolirá y al abolirse será una señal del progreso de la humanidad. Sin embargo, pues esto torna tiempo, ¿sí? Para que se den todas estas cosas. Pero poco a poco, por ejemplo, ahora en la siguiente ley que vamos a ver la próxima semana, que nos la explicará Laura Delgado, que nos habla sobre la ley de la destrucción, allí podremos ver cómo el mundo espiritual actúa a veces por ciertas temporadas para que la humanidad avance. Sí, como que nos obliga cuando hay ciertas situaciones provocadas por el ser humano o algunas que son naturales y nos ayuda a progresar. Y entre ellas puede ser el estado de la poligamia, que con el tiempo se debe abolir para mantenerse más bien en un estado de monogamia. Si quieren hacer algún comentario en este momento, antes de cerrar, hoy ya van a ser las 4 de la tarde. ¿Algún comentario, jóvenes? Gracias, Steven.
Steven, muchas gracias por... Gracias, Steven. Sí, yo... Muchas gracias a todos. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna... Creo que Juan Camilo quería, pero otra vez que se el me internet re malo. corte. Cuéntanos, Juan. Colapsó. Sí, está como, pero otras veces se le ha escuchado muy bien. Hoy está como el internet de él está Quería un poco como... como mi pensamiento final es que realmente No, señor. debe ser lo que se debe considerar No, Juan, no se te está escuchando bien. Yo creo No se te que... escucha casi nada. Como si súper lento, pero no. Bueno, jóvenes, les quiero comentar, antes de cerrar nuestra clase de hoy, ahí se salió Juan, sí, ahí volvió a ingresar. Antes de terminar la clase de hoy, comentarles que de hoy en 8 días, que ahora a las 5 de la tarde estará Fernanda. Ella nos va a dictar una conferencia acerca de Amalia Domingo y Soler. Qué interesante. Vale la pena que la escuchemos, que ahí la acompañemos a nuestra compañera allí a las 5 de la tarde. La próxima semana estará Carmen Cardona, que nos va a hablar sobre la parábola de los talentos. Carmen Cardona es una muy buena exponente espiritista de la ciudad de Barranquilla. Es la hija de una de las grandes líderes del movimiento espírita colombiano en sus inicios. ¿Sí? Y comentarles también que muy pronto, después de nuestro encuentro con Divaldo Pereira Franco, el 20 y 21 de junio, estará el doctor Alberto Almeida, ¿sí? Entonces, anoche recibí el comunicado donde me aceptaba la invitación. Entonces, seguimos allí. Estén conectados, muchachos. Yo sé que a ustedes les gusta ahora jugar, pero que no sea en este momento, porque la idea es buscar también un espacio para educar, ¿sí? Entonces, eduquémonos. Por aquí estuvo Daniel Esteban, pero hace 2 minutos se subió al segundo piso. Hoy sí estuvo muy juicioso aquí al lado mío en toda la clase. Entonces, feliz tarde para todos, jóvenes. Chao. Muchas gracias, Chao, Milton. gracias. Gracias a todos. Chao. Gracias, Steve. Gracias por tu exposición del día de hoy, Naren. Chao, Naren. Y a Laura Valentina, entonces, la próxima semana, ley de destrucción. Bueno. Chao. Yo me despido. Chao, chao. Si ustedes se quedan ahí, chao. Compañeros,